La esposa se desmayó el día del divorcio en el juzgado. El billonario la cargó hasta el hospital y le dijo a los médicos: «Salven a mi esposa». No sabía que estaba cambiando el destino de ambos para siempre. Si alguna vez has creído que los finales no se pueden reescribir, esta historia te va a demostrar que a veces el amor encuentra su camino en los momentos más inesperados. Quédate hasta el final, porque lo que descubrió después de salvarla, nadie se lo esperaba. Alejandro Mendoza revisaba los últimos documentos en su oficina del piso 40 de la Torre Empresarial, cuando su asistente, Carmen, entró con expresión preocupada. «Señor Mendoza», su abogado llamó. «Dice que es urgente sobre el caso de los tribunales». Alejandro suspiró. A los 38 años había construido un imperio farmacéutico que se extendía por toda Latinoamérica, pero los pleitos legales lo agotaban. Esta vez se trataba de un caso especial, una demanda colectiva de familias que acusaban a una de sus empresas competidoras de negligencia médica. «Dile a Roberto que nos vemos en el juzgado a las 2 p.m», dijo sin levantar la vista de los papeles. Lo que Alejandro no sabía era que ese día cambiaría su vida para siempre. Mientras tanto, en un pequeño departamento del centro de la ciudad, Sofía Ramírez se preparaba para el día más difícil de su vida. A los 32 años, enfermera de profesión, estaba a punto de firmar los papeles de divorcio que finalizarían su matrimonio de 8 años con Ricardo. «¿Estás segura de esto?», le preguntó su hermana Luisa por teléfono. «Ricardo puede cambiar». «Ya le di muchas oportunidades», respondió Sofía cerrando su pequeña maleta. «Las deudas, el alcohol, las promesas rotas. No puedo más». Sofía tenía razón para estar cansada. Durante años había trabajado dobles turnos en el hospital para mantener a flote su matrimonio. Pero Ricardo había gastado los ahorros en apuestas y alcohol. Ahora, sin dinero para un abogado propio, tendría que representarse a sí misma en el tribunal. Se miró al espejo una última vez. Sus ojos café, normalmente llenos de vida, mostraban el cansancio de quien ha luchado demasiado tiempo sola. El juzgado civil era un edificio gris que parecía diseñado para drenar toda esperanza. Sofía llegó temprano, sosteniendo su cartera gastada, donde llevaba los pocos documentos que había podido reunir. Del otro lado del pasillo, Alejandro esperaba con su equipo de abogados. Vestía un traje impecable y revisaba expedientes en su tablet, completamente absorto en su mundo de números y estrategias legales. «Caso Ramírez versus Ramírez, Sala 3», anunció la secretaria. Sofía se levantó con las piernas temblorosas. Habían pasado meses desde que había comido una comida completa y el estrés de las últimas semanas la tenía al límite físico y emocional. Entró a la sala donde Ricardo ya estaba sentado junto a su abogado, un hombre corpulento que le había conseguido gracias a la influencia de su nuevo trabajo. «Buenos días, señora Ramírez», dijo el juez. «¿Está lista para proceder?» Sofía asintió, pero algo estaba mal. La sala comenzó a girar lentamente, sus manos se pusieron heladas y su visión se nubló. «Señoría, yo...», murmuró, y de repente todo se volvió negro. El sonido del cuerpo de Sofía golpeando el suelo resonó por toda la sala. El juez se levantó inmediatamente. Ricardo se quedó paralizado, y los abogados comenzaron a hablar todos al mismo tiempo. Pero fue Alejandro quien actuó. Había estado esperando fuera cuando escuchó la conmoción. Sin pensar 2 veces, entró a la sala 3 y vio a una mujer desmayada en el suelo mientras un grupo de hombres discutía qué hacer. «Llamen una ambulancia», ordenó Alejandro, arrodillándose junto a Sofía. Sus años de experiencia en la industria farmacéutica le habían enseñado primeros auxilios básicos. «Señor, usted no puede estar aquí», protestó el abogado de Ricardo. «La mujer está inconsciente. Eso es más importante que cualquier procedimiento legal», replicó Alejandro, tomando el pulso de Sofía.
Era débil pero constante. Cuando llegaron los paramédicos, Sofía seguía inconsciente. Alejandro observó cómo la cargaban en la camilla y algo en su rostro pálido lo conmovió profundamente. «¿Quién la acompaña al hospital?», preguntó el paramédico. Ricardo titubeó. «Yo supongo, pero tengo compromisos». «Yo voy», dijo Alejandro sin pensarlo. «Mi auto está afuera». En el hospital, Alejandro se encontró en una situación surreal. Estaba en urgencias, esperando noticias de una mujer que ni siquiera conocía, mientras su propio equipo legal lo bombardeaba con llamadas. «Señor, ¿es el esposo?», preguntó la recepcionista cuando Alejandro preguntó por Sofía. La palabra salió de su boca antes de que pudiera procesarla. «Sí». No sabía por qué mintió. Tal vez era la urgencia del momento o la forma en que el personal médico necesitaba información familiar para proceder. Pero en ese instante, Alejandro Mendoza, uno de los empresarios más poderosos del país, se había convertido en el esposo de una mujer a quien acababa de conocer. «Su esposa está estabilizada», le informó el doctor una hora después. «Pero necesita quedarse en observación. Ha estado muy estresada y desnutrida. ¿Ha estado comiendo bien últimamente?». Alejandro sintió una punzada de algo parecido a la culpa. No estoy seguro». «Señor Mendoza». Una voz lo interrumpió. Era Ricardo, que había llegado finalmente al hospital. «¿Quién es usted?», preguntó el doctor confundido. «Creí que este señor era el esposo». Ricardo miró a Alejandro con desconfianza. «Yo soy el esposo. Bueno, estábamos firmando el divorcio cuando ella se desmayó». La tensión en el pasillo se palpaba. Alejandro se dio cuenta de que había metido en una situación complicada, pero algo en él se resistía a retractarse. «¿Puedo explicar?», comenzó Alejandro, pero fue interrumpido por una enfermera. «La paciente está despierta y pregunta por su esposo». Los tres hombres se miraron. El doctor parecía cada vez más confundido. «Mejor que ella decida a quién quiere ver», sugirió el doctor diplomáticamente. Entraron a la habitación donde Sofía estaba recostada, todavía pálida pero consciente. Sus ojos se encontraron primero con los de Ricardo, luego con los de Alejandro. «¿Qué pasó?», preguntó débilmente. «Te desmayaste en el juzgado», explicó Ricardo. «Este señor te trajo al hospital». Sofía miró a Alejandro con curiosidad. «Gracias», murmuró, «pero no entiendo». «¿Por qué?». Alejandro se acercó a su cama. Por primera vez en años, no tenía una respuesta calculada y profesional. «Porque alguien tenía que hacerlo», dijo simplemente. En ese momento, Ricardo recibió una llamada que lo obligó a salir del cuarto. Cuando se fueron, Sofía y Alejandro se quedaron solos por primera vez. «¿Quién eres realmente?», preguntó Sofía. «Alejandro Mendoza, y tú eres Sofía Ramírez, enfermera, a punto de divorciarte, y aparentemente no has comido en días». Sofía sonrió débilmente. «Impresionante investigación para alguien que me conoció hace 3 horas. Tuve una conversación interesante con tu doctor». Durante las siguientes horas, mientras Sofía permanecía en observación, Alejandro se quedó en el hospital. No podía explicar por qué, pero sentía una responsabilidad hacia esta mujer que había aparecido en su vida de la manera más inesperada. «¿Por qué sigues aquí?», le preguntó Sofía cuando despertó de su siesta. «Buena pregunta», admitió Alejandro. «Creo que es porque en toda mi vida nunca había conocido a alguien que necesitara ayuda de verdad». «¿Cómo sabes que la necesito?». «Porque te desmayaste de hambre el día de tu divorcio, y tu esposo se fue a atender una llamada de trabajo en lugar de quedarse contigo». Sofía guardó silencio por un momento. «No es tu problema». «Tienes razón, no lo es», concordó Alejandro. «Pero ¿sabes qué? He pasado los últimos 15 años resolviendo problemas de negocios, manejando crisis corporativas, tomando decisiones que afectan a miles de empleados.
Y hoy, por primera vez, encontré un problema que realmente quiero resolver. ¿Cuál es? Asegurarme de que nunca más tengas que pasar hambre para pagar las deudas de alguien más. 6 meses después, Sofía estaba terminando su turno en el nuevo centro médico que Alejandro había financiado en su honor. El Centro de Salud Comunitaria Sofía Ramírez ofrecía atención médica gratuita a familias de bajos recursos. Alejandro la esperaba en el estacionamiento, como había hecho casi todos los días desde aquella tarde en el hospital. ¿Lista para ir a casa?, le preguntó extendiendo su mano. ¿Nuestra casa?, preguntó Sofía tomando su mano. Nuestra casa, confirmó él. Mientras caminaban hacia el auto, Sofía reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. El divorcio se había finalizado sin complicaciones. Ricardo había desaparecido de su vida y por primera vez en años tenía un futuro lleno de posibilidades. Alejandro, dijo mientras él abría la puerta del auto para ella. ¿Alguna vez te has arrepentido de haber mentido en el hospital? ¿De haber dicho que eras mi esposo? Alejandro sonrió, el mismo hombre que una vez revisaba contratos sin levantar la vista. Ahora la miraba como si fuera lo único importante en el mundo. Solo me arrepiento de una cosa, dijo. ¿Cuál? De que haya sido mentira, pero eso lo vamos a arreglar muy pronto. Del bolsillo de su saco sacó una pequeña caja de terciopelo. Sofía Ramírez, ¿quieres hacer que mi mentira se convierta en la verdad más hermosa de nuestras vidas? Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Sofía dijo que sí al hombre que la había salvado en más de un sentido. Y Alejandro finalmente entendió que a veces las mejores decisiones de negocios no tienen nada que ver con números, sino con el corazón. Porque el día que se desmayó en el juzgado no fue el final de su historia, sino el comienzo de la más extraordinaria aventura de amor que ninguno de los dos había imaginado posible. Si te gustó la historia, suscríbete al canal para recibir otras historias como esta y ayudar al canal.